Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. La semana que viene estaremos el jueves en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, y el viernes nuevamente aquí en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Hemos hablado ayer de los esclavos en los Estados Unidos, Sí. de los antecedentes de la guerra civil, etc. Hoy, continuando con el tema, nos referiremos a la red secreta de personas que ayudaron a los esclavos fugitivos a escapar del sur de los Estados Unidos. A esa red se la llamó el ferrocarril subterráneo, una metáfora de algo que todavía no existía. En realidad no había ferrocarriles subterráneos cuando esa red adquirió ese nombre. La actividad más generalizada durante las 3 décadas previas a la Guerra Civil es del 61 al 65. Bien, 1861-1865. Esta actividad tuvo lugar principalmente en las regiones limítrofes de los estados esclavistas, con el río Ohio como el centro de esta actividad. Los cuáqueros del siglo XVIII, que eran miembros de la Sociedad Religiosa de Amigos, fueron los primeros abolicionistas organizados. Ellos creían que la esclavitud violaba los principios cristianos. En las primeras décadas del siglo XIX, todos los estados del norte ya habían abolido la esclavitud. Las ideas abolicionistas se extendieron al oeste, en los territorios que iban incorporándose a los Estados Unidos y que pronto, por ejemplo en Indiana y Ohio, ¿no? Otros decían que no podía ser que después de la declaración de independencia se mantuviera a individuos esclavizados, lo que llevó a muchos a plegarse a aquella práctica del ferrocarril subterráneo, es decir, hacer escapar a los esclavos de los estados esclavistas. Muy bien, los abolicionistas involucrados con el ferrocarril subterráneo desarrollaron su propia terminología para describir a los participantes, los lugares seguros, en fin, hablaban en un código que estaba lleno de metáforas ferroviarias, ¿no? Las personas que guiaban a los esclavos de un lugar a otro se llamaban maquinistas, y los maquinistas proporcionaban disfraces, mapas, instrucciones sobre sitios para hospedarse, y en ocasiones acompañaban personalmente al fugitivo guiándolo durante el trayecto. Los lugares donde los esclavos podían encontrar protección o alimento, o un lugar para dormir, se llamaban estaciones, y todo así, ¿no? Los esclavos que se encontraban en la custodia de un conductor o jefe de estación eran carga. Bien, el río Ohio fue codificado con una referencia bíblica, era el río Jordán. Y Canadá, que era uno de los últimos refugios seguros para muchos esclavos fugitivos, fue llamado Tierra Prometida, porque la esclavitud era ilegal en Canadá y no había leyes vigentes que protegieran a los propietarios de esclavos o a los cazadores de esclavos, como sí había incluso en los estados libres, los estados donde no había esclavitud, sí se les permitía, como veremos enseguida, accionar a los cazadores de esclavos. El Canadá era el lugar más seguro para un esclavo fugitivo, en realidad, ¿no? La provincia de Ontario tenía la mayor población de esclavos libres, un número estimado alrededor de 17.000, que para el Canadá siempre es mucho. Bueno, los esclavos en Virginia y Carolina del Norte a veces se refugiaban en el Grand Dishman Swamp, un área de 1000 millas cuadradas de turberas boscosas a lo largo de la frontera entre estos dos estados. El escape siempre era difícil, ¿no? Incluso habiendo pasado, como hemos dicho, la frontera. Porque el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos, había aprobado las leyes de esclavos fugitivos desde 1793, que permitía a los cazadores de esclavos ir al norte
y obligar a los fugitivos a volver a la esclavitud. Esta ley de esclavos fugitivos se actualizó en 1850 y fortaleció las disposiciones para la recaptura de los esclavos. Así, ayudar o esconder a los esclavos fugitivos se convirtió en un delito federal, por lo que todas las actividades del ferrocarril subterráneo, que así se llaman a esta organización, ¿no? Todas esas actividades estaban sujetas a 6 meses de prisión y una multa de $1000, que era mucha guita en aquel entonces, y ahora también. Quizá el personaje más famoso y popular en la historia del ferrocarril subterráneo fue Harriet Tubman, una chica a la que llamaban la Moisés de los esclavos. ¡Qué feo que te llamen la Moisés! Y que fue una maquinista que había nacido esclava en Maryland y que se había escapado en 1848. Una vez llegada al norte y alcanzada su libertad, se incorporó al ferrocarril subterráneo y en los años siguientes regresó 19 veces al sur para ayudar a escapar a cientos de esclavos. Los esclavistas la odiaban, llegaron a ofrecer una recompensa por capturarla viva o muerta, pero ella siguió con su labor, ¿no? Hace un par de años la pusieron en el billete $20, en lugar, casualmente, de Andrew Jackson, que como hemos dicho, era un gran enemigo de los esclavos y de los indios. A Harriet, en realidad, su amo la había llamado Araminta, pero ella adoptó el nombre de Harriet, igual que su madre. Bueno, a los esclavos le ponían nombres pintorescos como Telémaco, Calipso, etc. Bien. Harriet siempre andaba armada, andaba calzada la tipa, ¿no? Andaba siempre con un revólver en la mano. En medio de los escapes, a veces, cuando el esclavo que ella ayudaba desfallecía, la tipa pelaba el chumbo y le decía, o me sigues o mueres. Y seguían ahí por los caminos. Una vez franqueada la línea entre estados del sur y estados abolicionistas, el problema cambiaba de naturaleza. Ahora había que esconder a los escapados de las búsquedas de las autoridades federales, que estaban obligadas, por las leyes que hemos citado, a devolverlos a sus amos. A la vez, los ciudadanos estaban obligados por ley a ayudar a los cazadores de esclavos a arrestar fugitivos. Y estas leyes fueron una de las causas de la secesión, de la guerra civil, porque eran leyes muy impopulares en el norte y creaban una situación imposible de resolver conversando, ¿no? Bueno, un hecho famoso tuvo como protagonista a un esclavo llamado Anthony Barnes. Sucedió en 1854, se había escapado y lo agarraron en Boston. Y una multitud asistió impotente a la repatriación forzada de este esclavo. Lo hicieron caminar hasta el muelle de embarque en medio de una multitud de 50.000 personas que abuchaban a los canas. Entonces hubo que movilizar 24 batallones del Estado y 4 pelotones para contener la furia de la manifestación. Así que a veces los evadidos se escondían en molinos, en granjas, hornos, se los disfrazaba de mujeres, y aquí no sé con qué ventaja, porque las mujeres también eran esclavas. Así que bueno, a veces se metían adentro de cajas, como el caso de Henry Bax Brown, el caja Brown, ¿no? Que, bueno, estuvo como 4 días adentro de una caja hasta que lo sacaron, ¿no? Incluso era una caja que decía este lado para arriba y alguien lo puso al revés, así que estuvo 3 días cabeza abajo. Los miembros del ferrocarril subterráneo normalmente solo se conocían entre sí por sus seudónimos, para no comprometer su seguridad, y hacían jurar a los pasajeros que guardarían secreto. Bueno, los códigos esos que usan de llamar estaciones a los lugares donde
No parece muy seguro, parece más un recurso poético que de codificación. Sí. Imagínense, vamos a ir allá donde te dije. Bien. El ferrocarril subterráneo funcionó hasta que después de la Guerra de Secesión se abolió definitivamente la esclavitud, ¿no? Las personas que habían colaborado con el ferrocarril, que insisto, no es un ferrocarril, sino Claro. una organización para ayudar a los esclavos a escapar del sur. Bueno, estos tipos utilizaron su experiencia y jugaron un importante papel en la guerra, porque tenían mucha instrucción, conocían bien el terreno, etcétera, etcétera. Se cree que alrededor de 100.000 esclavos entre 1810 y 1860 escaparon utilizando esta red. La mayoría de estos esclavos procedían de los estados esclavistas que limitaban con estados libres. Ya del sur profundo eran pocos los que huían. El 1 de enero de 1863, el presidente Lincoln emitió la proclama de emancipación, liberando esclavos en los estados confederados, también en los del sur. Cuando terminó la guerra, la 13ª enmienda de la Constitución fue aprobada en 1865 y se abolió la esclavitud en todos los Estados Unidos. Naturalmente fue el fin de esta red del ferrocarril subterráneo, que hoy pasó a ser un atractivo en algunos parques nacionales, donde muestran algunos senderos que usaban, algunos lugares donde se escondían, algunos árboles marcados que les indicaban a los fugitivos la dirección que debían seguir, o eran advertencias de que la cana andaba cerca, etcétera, etcétera. Esto es lo que quería contarles en el marco del tema de la esclavitud en los Estados Unidos. El tema que vamos a usar... Allá pasamos esclavo en una versión de Charlo. de Charlo. Sí. Bueno, hoy, así como la charla quizá de hoy no es tan interesante como la de ayer, volveremos a escuchar Esclavo, pero en una versión menos interesante que la de Charlo, que es la que yo mismo he hecho con Federico Mizrahi, y un cuarteto de cuerdas, de amigos, ¿no? que están ahí tocando. Así que volveremos a escuchar este hermoso tango de Joaquín Mora, que era un melodista estupendo. Adelante. No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía, que ha dibujado esta mueca sombría, que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo deshojada está mi cualidad esperanza. Solo me queda mi vieja añoranza, borracha de hastío, lo mismo que yo. 1000 veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida, ay, mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencanto, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barco jamás, me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero,
y un sol brillante de amor tempranero de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Era Alejandro Dolina, en La venganza será terrible, esclavo.